The following is a presentation of Tomorrow's World. Miles de personas mueren cada día en todo el mundo. Quizás un familiar o amigo suyo haya muerto recientemente. Algunos mueren trágicamente por huracanes, tornados, maremotos o terremotos. Muchos mueren por enfermedades o problemas de salud. Otros mueren en la guerra o a causa de dictadores o en crímenes violentos. Miles mueren en accidentes automovilísticos o de algún otro tipo. Algunos llegan a ser ancianos y mueren pacíficamente. ¿Vivirán nuevamente todos estos individuos? ¿Están todos los muertos buenos en el cielo? ¿Están todos los malos en el infierno? Amigo, usted debe saber la verdad. ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Qué es lo que dice su Biblia? Quédese aquí. Bienvenidos, queridos amigos alrededor del mundo. Mucha gente no religiosa cree que la vida culmina en la muerte. Por otro lado, muchos religiosos creen que cuando el cuerpo muere, el alma se va al cielo o al infierno. Muchos otros esperan una resurrección como única esperanza. Pensemos en los millones de seres humanos que han muerto. ¿Hubo algún propósito para ellos? ¿Tendrán alguna esperanza futura? ¿Cuál es la verdad? ¿Es la muerte el fin de la vida? ¿O hay vida después de la muerte? Como ministro oficiando funerales durante años, he podido observar a viudos y viudas y otros miembros familiares reconfortándose en las verdades de la Biblia. Ellos conocen sus Biblias lo suficiente para creer en la prometida resurrección de la muerte. Por otro lado, he visto también la angustia mental de aquellos que piensan que algún familiar perdido está ahora sufriendo los tormentos del infierno. Qué triste, porque tal angustia, basada en falsa información, es totalmente innecesaria. Usted debe saber la verdad de su Biblia. ¿Qué es lo que la mayoría creen acerca de la vida después de la muerte? La encuesta Gallup describe la visión americana en este tema. Desde 1997, la creencia en el cielo oscila entre el 72 y el 83%. De acuerdo a la encuesta más reciente de valores y creencias en mayo del 2004, el 81% de los americanos dicen actualmente que creen en el cielo, el 10% no están seguros y el 8% no lo creen. Desde el 97 al 2004, la creencia en el infierno oscila entre el 56 y el 71%. Los datos del 2004 revelan que el 70% de los americanos, dentro de todo, creen en el infierno, mientras el 12% no están seguros y el 17% no creen en el infierno. Amigo, usted debe saber lo que su Biblia revela acerca de la vida después de la muerte. De los 6.7 mil millones de personas en el mundo en el 2008, más de 200 millones murieron de acuerdo a estimaciones públicas. En todo el mundo mueren un promedio de 151.000 personas cada día. ¿Continuarán vivos en algún otro lugar? ¿O es la muerte el fin de la vida? ¿Existe la vida después de la muerte? Cuando uno muere, ¿se va inmediatamente al cielo o al infierno? ¿O están los muertos en el sepulcro, esperando una resurrección? En el programa de hoy responderemos a estas preguntas y ofreceremos un inspirador folleto gratis titulado ¿Es este el único día de salvación? Usted debe saber la verdad acerca del cielo, el infierno y la resurrección. Este folleto revela desde su Biblia la inspiradora esperanza posterior a la muerte, explicando la resurrección y el fascinante juicio del trono blanco, descrito en Apocalipsis 20. Relativamente pocos profesos cristianos entienden la inspiradora verdad del juicio del trono blanco. Usted debería entenderlo. Este folleto lo reconfortará y le dará a entender en su propia Biblia la esperanza de sus familiares y amigos fallecidos. Al contrario de lo que muchos creen, existe esperanza por las miles de víctimas de desastres cuyas vidas fueron acortadas.
Existe un futuro día de salvación para esta infinidad de víctimas y hay esperanza para sus seres queridos ya fallecidos. Usted necesita este inspirador folleto. Puede requerirlo en nuestro sitio web mundomañana.org o puede llamar al número en pantalla. Asegúrese de anotar la dirección para pedir su copia gratis. Simplemente pida el folleto de la salvación. ¿Qué pasa cuando uno muere? Si tiene su Biblia, leamos los Hechos 23. El apóstol Pablo estaba siendo examinado y juzgado por el Sanedrín. Él explicó su principal creencia y definió su básica esperanza de la vida después de la muerte. En su defensa frente al Sanedrín, el apóstol Pablo mencionó la resurrección como tema principal, hablándole a ambas asambleas de fariseos y saduceos. Leamos esta confrontación en los Hechos 23. Los Hechos 23, versículo 6. Entonces Pablo, sabiendo que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, clamó en el concilio: Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza y de la resurrección de los muertos soy yo juzgado. ¿Dijo Pablo que esperaba ir al cielo al morir? No, Pablo estaba esperando una resurrección de la muerte al retorno de Cristo. Notemos la pasión de Pablo por la resurrección. En su carta a los Filipenses, por ejemplo, el apóstol Pablo habló de su fe en Cristo y su futura meta, la resurrección. Filipenses 3, versículo 10. A fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Ahora prestemos atención. Si en alguna manera llegase yo a la resurrección de los muertos. Amigo, aunque suene sorprendente, la Biblia enseña que cuando uno muere, esta persona continúa muerta hasta la resurrección. Amigo, la resurrección es la esperanza del verdadero cristiano. La Biblia nos da esperanza de vida después de la muerte. Usted se sorprenderá, pero lo que enseña la Biblia es muy diferente a las creencias tradicionales. Hay dos capítulos que claramente explican nuestra verdadera esperanza y nuestro futuro después de la muerte. Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15. Estos son llamados los capítulos de la resurrección. Si tiene su Biblia a mano, leamos Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. El apóstol Pablo quiere que sepamos la verdad acerca de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, aquellos que murieron. Notemos que Pablo se refiere a los cristianos muertos como aquellos que duermen en Jesús, como acabamos de ver en el versículo 14. Dormir aquí es usado como metáfora de morir, pero es posible que haya pecadores que ahora estén siendo atormentados en el eterno fuego del infierno. La inesperada respuesta, como veremos, es absolutamente no. En 1 de Tesalonicenses 4:14 vimos que el apóstol Pablo se refiere a la muerte como a dormir. No describe a los cristianos muertos como que están con vida en el cielo. Aunque sea sorprendente para algunos, estos están durmiendo o muertos hasta la resurrección, a la venida de Cristo en su segunda venida. Ahora continuemos en el versículo 16, 1 de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Notemos nuevamente que la resurrección ocurre a la segunda venida de Cristo, como dice el versículo 16, con trompeta de Dios. Esta es la última trompeta, la séptima trompeta descrita en el libro de Apocalipsis. Notemos además, y esto es muy importante, en el mismo versículo 16, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los verdaderos cristianos que han muerto no serán resurrectos hasta el regreso de Jesús. Aquellos vivos al regreso de Cristo serán resurrectos y unidos junto a los santos que estuvieron muertos durante todos estos años. Estos serán resurrectos para recibir la promesa, el regalo de la vida eterna.
Esto es lo que esperan los verdaderos cristianos. La resurrección es la esperanza de los cristianos. El apóstol Pablo esperaba una resurrección. La resurrección al regreso de Cristo es la primera resurrección general. La resurrección a la vida eterna. Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4 revelan que los fieles cristianos entrarán en la primera resurrección general cuando retorne Cristo. Cristo no ha retornado todavía, pero este día se aproxima rápidamente. Entendamos lo siguiente. A través de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos de resurrecciones individuales, de la muerte a la vida física. Pero la resurrección más importante es la resurrección a la inmortalidad. Hay 3 resurrecciones generales descritas en la Biblia. Continuaremos con la discusión de estas resurrecciones más adelante en el programa. Primero quisiera ofrecerles un fascinante folleto titulado ¿Es este el único día de salvación? ¿Existe la vida después de la muerte? Este folleto responde a esta pregunta desde la Biblia y nos da la inspiradora verdad con respecto a la multitud de personas que ahora están en sus sepulcros. La sorprendente verdad de la Biblia nos da la esperanza para las masas de humanidad que nunca tuvieron oportunidad de salvación. Y este folleto gratis también nos da esperanza de nuestros familiares y amigos que supuestamente estaban perdidos para siempre. Así que levante el teléfono y requiera este fascinante folleto. ¿Es este el único día de salvación? Este folleto le dará referencias bíblicas respecto al gran juicio del trono blanco, la futura salvación y las resurrecciones. Simplemente pida el folleto de la salvación. Además puede ordenar este folleto en nuestro sitio web, mundomañana.org, o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte de nuestro programa, vimos que la Biblia se refiere a la muerte como a estar dormido. ¿Qué esperanza de vida existe después de la muerte? Amigos, la única esperanza del cristiano es la prometida resurrección de la muerte. Y esto tomará lugar a la venida de Jesucristo. ¿Pasarán entonces los cristianos el resto de la eternidad en el cielo? ¿Cuál es la recompensa de los santos? Hagámonos la pregunta, ¿quién está en el cielo ahora? Ciertamente aquellos mencionados en Hebreos 11, el capítulo de la fe, estarán ahí, ¿no es cierto? El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, como dice en los Hechos 13:22. Ciertamente uno piensa que David se encuentra en el cielo. ¿Qué es lo que dice su Biblia? Si tiene su Biblia a mano, leamos los Hechos 2:29. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro le predicó a una gran multitud y les explicó el significado del evento de ese día. Pedro atestiguó de la resurrección del Mesías y luego mencionó que el rey David no se encuentra vivo, sino que continúa muerto, que todavía está en su sepulcro esperando una resurrección. Escuchemos esta fascinante verdad proclamada por el apóstol Pedro, los Hechos 2, versículo 29. Varones, hermanos, permítanme hablarles libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Preste atención al versículo 34. Porque David no subió a los cielos. Léalo usted mismo en su propia Biblia. Un hombre conforme al corazón de Dios no subió a los cielos. Ahora notemos lo que dijo el propio Jesús en Juan capítulo 3. Juan 3, versículo 13. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El apóstol Juan escribió esto casi al final del primer siglo. ¿Y qué fue lo que dijo Juan? ¿Quién dijo Juan que estaba en el cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo.
Cuando Juan escribió su Evangelio, décadas después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, dijo que Cristo estaba en el cielo. Juan afirma el enunciado de Jesús, que nadie ha subido al cielo sino solamente Cristo. Entendamos lo siguiente: los santos heredarán la tierra y heredarán todas las cosas, incluyendo el universo. Asegúrese de leer Apocalipsis 21 y Romanos 8:32. Pero esta herencia no tomará lugar hasta la resurrección. Entendamos una importante verdad: nosotros no nacimos siendo inmortales. Esto es un regalo de Dios. Leamos Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos que la Escritura no dice: la paga del pecado es vida inmortal en el infierno. La paga del pecado no es vida inmortal, sino muerte, la ausencia de la vida. Si usted ya tenía un alma inmortal, si ya tenía vida inmortal, entonces no la necesita como regalo de Dios. Amigos, ¿se dieron cuenta que el alma puede morir? El profeta Ezequiel nos dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. La palabra alma en hebreo es nefesh, lo que significa vida física o natural. En Génesis 1:21, la misma palabra nefesh también se refiere a toda criatura con vida, toda vida animal, incluyendo al hombre, mamíferos, aves y peces. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento del alma? Vayamos en la Biblia a Mateo 10:28, donde Jesús está enseñando. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, en el fuego de Gehenna. ¿Le cree usted a su Biblia? ¿Cree usted lo que dijo Jesús? Dios puede destruir, así es, destruir ambos, el alma y el cuerpo en Gehenna. Ahora, la Biblia enseña que existe un espíritu humano. El espíritu era el hombre mencionado en 1 Corintios 2:11. Pero este espíritu humano no es un alma inmortal. Hay muchas otras escrituras que demuestran que nosotros no poseemos un alma inmortal, como Dios inspiró al profeta Ezequiel a enunciar: el alma que pecare, esa morirá, en Ezequiel 18:4 y en el versículo 20. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras griegas traducidas infierno, y cada una tiene un significado distinto. Estas son Hades, Gehenna y Tártaros. La palabra griega Hades también significa sepulcro o tumba, como la palabra hebrea Sheol. No significa un lugar de fuego. Así que cuando alguien dice infierno, puede referirse, basado en la Biblia, al sepulcro, y no a un lugar de fuego eterno. En realidad, algunas traducciones bíblicas al inglés y otras traducciones del original muchas veces dejan la palabra Hades sin traducir. Asegúrese de marcar estas palabras en su Biblia a medida que las estudia. Ya hemos visto que la palabra Gehenna se refiere al fuego que destruye el alma. Esto es lo que dijo Jesús en Mateo 10:28. La otra palabra traducida infierno en la Biblia está basada en la palabra griega tártaros. Esto denota una condición de restricción y no es aplicada a los humanos, sino a los ángeles caídos. Notemos 2 de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que los arrojó al infierno, o tártaros, con prisiones de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. ¿Qué es entonces el infierno? Desde la perspectiva bíblica son 3 lugares o condiciones distintas. Primero, Sheol, en hebreo, o Hades en griego, significa sepulcro o tumba. Segundo, Gehenna, se refiere al valle de Hinnom, simbólicamente se refiere a un juicio de fuego. Y tercero, Tártaros, significa el confinamiento de los ángeles caídos. Como vemos, al usar la palabra infierno en 3 significados distintos, no nos comunica correctamente la verdad bíblica. Usted debe preguntar, ¿a cuál infierno se refiere? ¿Y quién irá al infierno? ¿Cree usted que Dios es injusto? ¿Consignará Dios a individuos hechos a su imagen, que nunca oyeron el Evangelio, a un infierno de fuego eterno? No, Dios no es injusto. Le dará a cada uno una genuina oportunidad de salvación. Muchas tendrán esa oportunidad en el juicio del trono blanco revelado en su Biblia.
Discutiremos el juicio del trono blanco en la conclusión del programa y la esperanza que traerá a millones de seres humanos enceguecidos espiritualmente. Pero primero quisiera ofrecer este fascinante folleto gratis. ¿Es este el único día de salvación? Este folleto le dará un verdadero entendimiento del infierno y la vida posterior. Sin darse cuenta, millones de profesos cristianos creen en un Dios que es injusto. Puede preguntarle a su ministro o sacerdote lo siguiente: si el misionero tuvo un accidente en medio de la jungla y los nativos murieron sin escuchar el Evangelio de Jesucristo, ¿se estarán quemando ahora en el infierno para siempre? Este es el tipo de Dios injusto en el que muchos creen, pero este no es el Dios de su Biblia. Su Biblia revela que millones de personas que vivieron y murieron tendrán su primera oportunidad de salvación en el juicio del trono blanco, descrita en Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Si realmente quiere saber la verdad del cielo, el infierno y la resurrección, este folleto le dará más información de la que podemos dar en este programa. Usted necesita este vital folleto. ¿Es este el único día de salvación? Así que levante su teléfono ahora y requiera su copia gratis. Simplemente pida el folleto de la salvación. También puede ordenarlo en nuestro sitio web mundomañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy hemos visto que la esperanza del cristiano es la resurrección, a la venida de Cristo. Entendamos lo siguiente: la Biblia revela que hay 3 resurrecciones generales. Durante el resto del programa, brevemente discutiremos las 3 resurrecciones generales. Sí, existe la vida después de la muerte, pero la vida es restaurada únicamente en la resurrección. La primera resurrección general de la muerte es a vida inmortal. Esta es la resurrección que toma lugar al regreso de Cristo. Dios dará a los fieles cristianos el increíble regalo de la vida eterna, o sea, la inmortalidad en ese momento. Como dice en 1 Corintios 15:53, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que sus mentes nunca fueron abiertas a la verdadera cristiandad? Estos serán juzgados en el juicio del trono blanco. Estos entrarán en la segunda resurrección general. La segunda resurrección general es la resurrección a juicio. Esta es una resurrección a vida física en el juicio del trono blanco. Esta resurrección responde a la pregunta: ¿qué hará Dios con los millones que vivieron y murieron sin escuchar nunca el verdadero evangelio de Jesucristo? O ni siquiera el nombre de Jesús, el único nombre por el cual podemos ser salvos, como dice en los Hechos 4:12. ¿Existe una futura esperanza para los millones de humanos que nunca se convirtieron al cristianismo? Sí, existe esperanza. Apocalipsis capítulo 20. Aquí es descrito el inspirador juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Esta es la segunda resurrección general. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Libros viene de la palabra griega biblion. La buena noticia es que los libros o la Biblia serán abiertos al entendimiento de las grandes masas de humanos por primera vez. El libro de la vida es finalmente abierto a aquellos resurrectos en el juicio del trono blanco, como vimos en Apocalipsis 20:12. Esta será su primera oportunidad para entender la verdad. Esta no es una segunda chance como algunas la llaman.
sino que todo ser humano en esta resurrección de juicio será considerado responsable por sus acciones y pensamientos, o sea, serán juzgados. Pero esta será la primera vez para muchos de poder ver sus pecados y de realmente entender el Evangelio de Cristo. Tendrán la oportunidad de arrepentirse y de aceptar a Cristo como Salvador personal. Sí, existe esperanza para las víctimas de desastres y para millones espiritualmente ciegos que ya han muerto. Pero tristemente algunos rechazarán la gracia y salvación de Dios y rehusarán arrepentirse de sus pecados y aceptar el sacrificio de Jesucristo. Dios destruirá a los incorregibles inicuos en el lago de fuego. La tercera resurrección general es un castigo perpetuo de destrucción en el lago de fuego. Dios es justo. Él declara en Hebreos 10:30, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Los impíos serán atormentados al encarar el lago de fuego. Puede leer acerca del tormento del rico en Lucas 16, por ejemplo. Todo impío será arrojado al lago de fuego y destruido por completo, como dice en Apocalipsis 21:8. Y dejarán de vivir. Esta es la segunda muerte, de la cual no hay resurrección, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esto es muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un fascinante plan para toda la humanidad. Una de las verdades más notables de su Biblia es el juicio del trono blanco y la segunda resurrección general. El juicio del trono blanco da esperanza para millones de los difuntos. Nuestro inspirador folleto gratis, ¿Es este el único día de salvación?, le ayudará a entender las buenas noticias del juicio del trono blanco y la esperanza de la resurrección. Asegúrese de requerir su copia gratis. Lo invitamos a encontrarnos cada semana aquí en El Mundo de Mañana. El Dr. Meredith y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las fascinantes profecías del fin y su significado. Además, los invitamos a ver nuestros colegas Wallace Smith y Rod King. Continuarán dándonos perspectivas especiales de profecía bíblica, verdades bíblicas y vida cristiana. Asegúrese de vernos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org, o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.